El mundo nos dijo durante siglos que ser homosexual estaba mal, que era un pecado, una desviación. Nos enseñaron a temer a la Biblia como si fuera un juez implacable, pero aquí nace la pregunta que incomoda al dogma. ¿Por qué la Biblia ocultó la homosexualidad? Lo que hoy leemos como una condena tajante es, en realidad, el resultado de plumas humanas que alteraron el mensaje original. Hoy vamos a retirar el velo de los siglos para descubrir la verdad que fue sepultada bajo capas de traducción y miedo. Demos inicio. En la antigüedad, no existía una palabra para definir a alguien exclusivamente por quien amaba. Los autores de los textos sagrados no estaban pensando en relaciones monógamas y amorosas entre personas del mismo sexo, sino en dinámicas de poder, de abuso y de ritos paganos. Debemos entender que la mentalidad de aquella época separaba los actos por su función social y no por la identidad del individuo. La sexualidad era una energía vinculada a la jerarquía, donde lo que realmente se juzgaba era si un hombre perdía su estatus al adoptar un rol que la sociedad consideraba inferior, pero nunca se cuestionaba el deseo como una esencia del ser. Cuando nos sumergimos en el idioma hebreo del Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Levítico, encontramos prohibiciones que han sido usadas como armas. Pero la palabra que hoy traducimos como abominación es en realidad toeva. Para los antiguos hebreos, este término no se refería a algo intrínsecamente malvado o pecaminoso por naturaleza, sino a algo que era ritualmente impuro o ajeno a las costumbres de su pueblo. Se trataba de una cuestión de identidad nacional frente a los cultos cananeos, donde el sexo era utilizado en rituales de fertilidad. La Biblia no estaba ocultando una orientación, estaba protegiendo una estructura religiosa específica en un momento de guerra cultural. Aquellos rituales extranjeros incluían actos que buscaban invocar a deidades de la lluvia o la tierra, y el pueblo de Israel necesitaba marcar una distancia radical para no perder su herencia espiritual única. Por lo tanto, el rechazo no era hacia el amor, sino hacia la idolatría disfrazada de acto carnal. Al avanzar hacia el Nuevo Testamento, el misterio se vuelve más profundo. San Pablo utiliza dos palabras griegas que han causado siglos de confusión y dolor: malakoi y arsenokoitai. Si buscamos estas palabras en una Biblia moderna, probablemente leeremos homosexuales. Pero aquí radica el gran engaño histórico. Esa palabra, homosexual, no apareció en ninguna Biblia hasta el año 1946. Antes de esa fecha, los traductores usaban conceptos como viciosos o abusadores, lo que demuestra que la intención original no era catalogar a un grupo de personas, sino condenar conductas específicas de explotación. ¿Qué significaban entonces? Malakoi se refería literalmente a lo suave o afeminado, pero en el contexto romano se usaba para criticar la falta de autodisciplina, el lujo excesivo o la pereza, no una preferencia sexual. Un hombre rico que vestía sedas costosas era llamado malakoi. Por otro lado, arsenokoitai era un término tan raro que muchos historiadores creen que Pablo lo inventó, posiblemente uniendo palabras de los textos griegos de Levítico. Investigaciones recientes sugieren que se refería a la explotación económica o al abuso de poder sexual, específicamente en contextos de prostitución forzada y el uso de esclavos sexuales por parte de hombres poderosos. Al traducir estos términos como una condena general a la homosexualidad, los traductores medievales y modernos ocultaron el verdadero mensaje de justicia social y protección a los vulnerables para convertirlo en un juicio de alcoba que ha perseguido a millones sin razón alguna. Pero, ¿por qué se decidió ocultar el significado original de estos textos? La respuesta no es teológica, sino política. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, la Iglesia adoptó la estructura de control del Estado. El sexo debía ser regulado para garantizar la sucesión de la propiedad y el crecimiento de la población. Cualquier forma de sexualidad que no resultara en la procreación era vista como una amenaza al orden imperial. El imperio necesitaba ciudadanos que produjeran herederos y soldados. La diversidad sexual, al no encajar en este esquema de producción biológica, fue tachada de peligrosa. No se trataba de salvar almas, sino de organizar el censo y la economía de un sistema que exigía una expansión constante. Los líderes religiosos,
ahora convertidos en funcionarios imperiales, comenzaron a reescribir la moralidad para que coincidiera con las necesidades logísticas de Roma, ocultando las interpretaciones antiguas que permitían una mayor libertad del ser. Fue en este periodo donde la interpretación de la historia de Sodoma y Gomorra fue radicalmente alterada. Durante más de 1000 años, la tradición judía y los primeros cristianos afirmaron que el pecado de Sodoma era la falta de hospitalidad, el orgullo y la opresión a los pobres. El profeta Ezequiel lo dice claramente en las Escrituras: la culpa de Sodoma fue tener pan de sobra y no ayudar al necesitado. Sin embargo, en la Edad Media, la narrativa fue secuestrada por una iglesia que buscaba chivos expiatorios para consolidar su poder sobre la vida privada. Se ocultó la verdadera falta moral de la ciudad para imponer una narrativa de castigo sexual. Se transformó un llamado a la compasión social en una advertencia contra la naturaleza del deseo. Este cambio fue tan profundo que la palabra sodomía se inventó siglos después para criminalizar actos que nada tenían que ver con el relato original. Los teólogos medievales necesitaban un arma para infundir miedo y control, y decidieron que era más útil castigar la alcoba que cuestionar la avaricia de los poderosos. Al redefinir este mito, la institución borró milenios de sabiduría que ponía la justicia social por encima de la vigilancia sexual, ocultando la homosexualidad bajo una etiqueta de fuego y azufre que nunca le correspondió. Antes de continuar, si esta información está resonando contigo, hazme saber que estás aquí. Escribe en los comentarios tu edad y desde dónde nos ves. Dale me gusta a este video para que estas enseñanzas lleguen a quienes las necesitan. Sin embargo, a pesar de los intentos por ocultar la diversidad, existen fragmentos en la Biblia que brillan con una luz diferente, historias que parecen haber escapado a la censura de los traductores. La relación entre David y Jonatán es descrita con una profundidad que desafía las convenciones. El texto dice que el alma de Jonatán quedó ligada a la de David y que lo amó como a su propia alma. David, en su lamento final, afirma que el amor de Jonatán era para él más maravilloso que el amor de las mujeres. ¿Por qué estas palabras no fueron borradas? Quizás porque la belleza de su verdad era demasiado grande para ser suprimida, o quizás porque los traductores prefirieron ignorar lo evidente antes que admitir que el canon sagrado celebraba una unión que ellos no podían comprender. Al ocultar la posibilidad de que este fuera un amor romántico, y la institución religiosa intentó despojar a la espiritualidad de su capacidad de abrazar todas las formas de conexión humana. Pero lo cierto es que la verdad siempre deja rastros, incluso en los libros que intentan contenerla. Es aquí donde llegamos a un punto crucial: la traducción de la Biblia al alemán por Martín Lutero, y más tarde, la versión del rey Jacobo en inglés. En estos procesos, las ambigüedades de los textos originales fueron sacrificadas en favor de una claridad moral que servía a las sociedades de la época. Se ocultó la complejidad del griego y el hebreo para ofrecer respuestas simples a un mundo que buscaba enemigos internos. Aquellos traductores, influenciados por la rigidez de la Reforma y los intereses de las monarquías europeas, necesitaban un texto que funcionara como un manual de conducta civil. No buscaban la mística del amor universal, sino la consolidación de la familia nuclear como unidad de producción económica. Por ello, cualquier término que sugiriera una fluidez de género o una relación fuera de la norma procreativa fue traducido con una carga de desprecio, eliminando los matices poéticos que permitían entender la sexualidad como un regalo del espíritu y no como una carga de culpa. La inserción definitiva de la palabra homosexual en las traducciones del siglo XX fue el clímax de este proceso de ocultamiento. Al hacerlo, se cerró la puerta a la interpretación espiritual y se impuso un sesgo clínico y prejuicioso sobre un texto que originalmente buscaba la liberación del espíritu. Este cambio, ocurrido específicamente en el año 1946, no fue un avance en la comprensión, sino un retroceso que codificó el prejuicio moderno bajo el sello de la divinidad. Se sustituyó la condena al abuso y la falta de hospitalidad por una categoría de identidad que los antiguos ni siquiera concebían. Lo que la Biblia ocultó no fue un pecado, sino la idea de que Dios se manifiesta en la diversidad del amor humano. Se nos privó de un mapa espiritual donde cada alma, sin importar a quién amara, tuviera un lugar legítimo frente a la creación.
Entender que la Biblia fue manipulada para ocultar la homosexualidad no es un ataque a la fe, sino un rescate de la misma. Al limpiar los textos de las proyecciones humanas, de los miedos imperiales y de las fallas de traducción, lo que queda es un mensaje de unidad. Los antiguos sabían que el espíritu no tiene género y que la energía que une a dos seres humanos en respeto y amor es, y en sí misma, una manifestación de lo sagrado. La sal de la verdad está volviendo a la superficie. Hoy, teólogos y buscadores están regresando a las fuentes originales para reclamar un espacio donde nadie sea excluido de la mesa de la creación. El silencio está terminando porque la conciencia humana ha evolucionado lo suficiente como para ver más allá de la tinta y el papel. A lo largo de este viaje, hemos visto que la Biblia no es un libro estático, sino un campo de batalla de significados. El ocultamiento de la homosexualidad durante siglos no fue un accidente. Fue una construcción deliberada para mantener estructuras de poder que hoy se desmoronan ante la búsqueda de la verdad auténtica. La espiritualidad real no teme a la diversidad. La celebra como parte del infinito diseño de la existencia. Si este viaje por la historia y el espíritu te ha resonado, te invito a reflexionar sobre cómo las palabras que usamos pueden construir puentes o levantar muros. Además, podrías considerar compartirlo con alguien que busque respuestas. Siempre es un buen momento para expandir la luz de la información. Hasta pronto.